Esta transmisión fue grabada vía remota durante la contingencia por COVID-19. Le pedimos a nuestro auditorio su comprensión por cualquier falla que pueda presentarse en el audio o en la continuidad de este episodio. Por favor, quédense en casa. Laika Notebooks. No todos los círculos son redondos. Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos, con @marianeon, Edmundo Terán y Úrsula Schuhoff, un podcast de Portavoz.tv. Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy @marianeon. Hola, yo soy Edmundo Terán. ¿Y qué onda, Edmundo? Ya segunda semana consecutiva. Hombre, sí. Me estoy superponiendo las pilas con toda la actitud. No, es que sí extrañaba mucho estas grabaciones y es lo que me cambia positivamente la semana. Entonces, con mucho gusto aquí estaré. Ay, pues bienvenido. Pues bueno, amigos, gracias a todos por seguirnos, por escucharnos, por descargarnos. Ya estamos en ya tenemos un canal de YouTube en el que próximamente pues vamos a tener algunas grabaciones de este podcast, pero en vivo. Yeah. Y después, más bien, lo que va a suceder es de que el podcast va a suceder en vivo, va a pasar en vivo, van a poder ahí dejar sus comentarios y demás. Y posteriormente se va a publicar en Spotify como siempre. Entonces, pues nos vamos a mudar a esa modalidad en breve, entonces les pediría que se vayan suscribiendo, estén atentos a nuestras redes para que, pues bueno, si están un día libres y quieran vernos las caritas a todos nosotros, pues ya está. Claro. Entonces, no, pero pero aparte está increíble porque, ojo, casi nadie sabe qué días grabamos y a qué hora es, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, es viernes y son las 7, entonces, pues sí, hay gente que quisiera interactuar con nosotros en tiempo real, pues nos hace más rico el programa y siempre las preguntas o los comentarios enriquecen, ¿no? Entonces, qué buena noticia. No, y además, ya si nos quieren mandar como que el Rappi con un kit de cervezas, pues bienvenido también, porque ya a estas horas del día y después de la semana, pues cae bien la refrescancia. Exacto. Entonces, muy bien. Pues eso ya será después. Y pues bueno, gracias a todos los que nos dan like a nuestra página de Facebook, que ya mucha gente dice que cada vez se usa menos Facebook, pero bueno, nosotros lo mantenemos ahí para cualquier eventualidad, o nos pueden seguir en Instagram como @plantalibre.podcast. Y pues también si son como de estos anárquicos que les gusta el Twitter, pues bueno, también por allá andamos en @plantalibre_. Y sobre todo lo más importante es quienes quieran apoyar nuestro trabajo, quienes digan, me mola, me encanta Planta Libre, amo su trabajo, recibimos un montón de mensajes así, que les hacemos el día, que les ayudamos a que sus entregas sean más llevaderas o que aplican el maratón en la semana. Pues bueno, para todos ustedes amigos, pues si quieren apoyar nuestro trabajo, se pueden suscribir en Patreon, hay muchas formas en las que pueden apoyarnos. Y bueno, es patreon.com/plantalibre. Entonces, pues bueno, dicho todo lo anterior, un saludo igual a nuestros queridos amigos y aliados de Laika Notebooks. No dejen de visitar su página en www.laikanotebooks.com, que pues además le van a mandar un regalito a nuestro querido invitado de hoy para que escriba mucho, porque pues no habíamos tenido cronistas acá. Está bien padre que hemos hablado de muchos libros a propósito de que pues es el día del libro, o sí, ¿no? Bueno, creo que fue, no sé si hoy o ayer, pero bueno, pues ustedes ya para ustedes ya no será, pero para nosotros todavía es. Entonces, pues qué mejor que hablar el día de hoy con Adrián Román, que es escritor, cronista y poeta, y pues alguien que ha vivido la vida. Entonces, Adrián con nosotros. Y bueno, pues antes de ya cederle la palabra, pues tengo ahorita en mis manos su primera novela que se llama La Piedra de las Galaxias, de la editorial Mojo. Entonces, pues bueno, ya saben que no somos muy convencionales para cuando hablamos o presentamos libros, entonces queremos conocer el lado real de Adrián. Entonces, Adrián se presenta así. Hola, mucho gusto, muchas gracias por invitarme.
Qué chido que le abren un espacio a la literatura aquí entre la arquitectura. Me parece que inevitablemente hay un diálogo entre una y otra. Y me da mucho gusto estar con ustedes. Y qué bueno que hablan de la bueno, de las galaxias. Primero me gustaría que tú nos cuentes un poco, digo, tienes muchísimo que contar, eso sin duda, porque por algo eres cronista, y vale la pena que le echen un ojo a tu novela, bueno, no es novela, tu libro, la publicación, pero yo quisiera que nos cuentes en qué momento te refugiaste en las letras. Y después vamos a ir al porqué del título del libro y toda esta historia. Pero primero que nada, nos cuentes un poquito de ti y cómo es que llegaste a las letras. Mira, yo supongo que la primera relación que recuerdo con las letras es de muy niño. Yo creo que apenas sabía escribir. Tenía un libro de Ivanhoe ilustrado con caballeros y esas cosas, y cada vez que me enojaba con mi abuela o con alguna de mis tías, iba a escribir groserías en las ilustraciones para que no las encontraran. Supongo que ni siquiera eran como palabras. No recuerdo que no me checa que en esa etapa ya supiera escribir, pero había una necesidad de sacar aquello, y de alguna forma primitiva encontré que era a través de las letras. Y ya después, con los años, recuerdo que había reprobado todas las materias de segundo de secundaria, no me faltó ni una. Y mi madre, vivíamos ya en San Vicente, y yo iba a la secundaria hasta Iztacalco, porque no quise renunciar el último año, no quise dejar a mis amigos, entonces prefería hacer un viaje. Perdón que te interrumpa, ¿en dónde nos decías que vivías? Porque como que se cortó un poquitín y se perdió. Ok, súper. Y mi secundaria era la 69, que está justo enfrente de la delegación Iztacalco. Entonces, pues, hacía un viaje de 2 horas para llegar a las 7 de la mañana. Y pues recuerdo que mi madre en el camión cuando íbamos hacia Zaragoza me preguntó que qué iba a hacer con mi vida, que estaba muy preocupada porque no veía hacia dónde iba a ir, y le dije que quería ser escritor. Y me dijo, ¿estás seguro? Y le dije, sí. Y me dijo, pues yo te voy a apoyar hasta donde pueda. Mi madre murió cuando tenía 35 años yo, y hasta ese entonces siempre sentí su apoyo. No vio ninguno de estos últimos libros, ni los de Crónica, ni La pinche paleta payaso, ni La noche del Sandunga, ni La piedra de las galaxias, los vio publicados. Pero pues siempre confió en que algún día sucedería. Y pues cada que escribo o que sale algo publicado, inevitablemente pienso en ella. Y más o menos así fue como llegué a las letras. Bueno, Adrián, y ahora, ¿por qué la crónica? Creo que hay muchas personas, o lo más fácil de momento cuando te acercas a la escritura, y algunos pasamos por eso, pues es el ensayo o el cuento, ¿no? Los relatos cortos, las narraciones sencillas, y sobre todo la ficción, cuando hay como esta inquietud de crear mundos, o de crear historias, o de crear personajes. Pero la crónica funciona diferente. Entonces, ¿cómo es que te interesaste por la crónica? ¿Cómo es que tú la entiendes también? Básicamente, cuéntanos sobre se me cortó un poco los últimos segundos.
No, que nos cuentes básicamente, en resumen, que nos describas tu relación con la crónica. ¿Cómo empezó? ¿Cómo es que la sientes? ¿Cómo funciona contigo? Ok. Mi primera gran influencia de la crónica, la primera vez que yo sentí emoción al saber que eso era una crónica, fue una crónica de David Faitelson, habrá sido de un mundial, de un partido de la selección. Este modo tan especial, tan particular que tenía Faitelson de presentar sus crónicas, ¿no? Como la tarde estaba dorada, ¿no? Y ya de ahí se desparramaba y empezaban las secuencias de imágenes y veías como las jugadas más a ras de campo y veías a los aficionados más de cerca, ¿no? Y declaraciones de los jugadores saliendo del partido. Entonces era como toda una historia de esa épica breve que es un partido de fútbol en el Mundial, ¿no? Y esa es la primera vez que me emociona una crónica. Seguramente que en la secundaria aprendí que era una crónica. Y después mi siguiente gran influencia es Rodrigo González. El disco de Urbano es un disco que escuché desde la secundaria y me sigue conmoviendo mucho. Lo sigo escuchando y me sigue pareciendo una influencia muy grande a la hora de que yo me siento a escribir. O sea, siempre es siempre estoy pensando en Rodrigo y es uno de los caminos que tomé para... Gracias. Es uno de los caminos que me llevaron a la crónica. Una de mis grandes influencias, sin duda, es Rodrigo. Y ya más grande, como a los, no sé, yo creo que tenía como 34, 35 años, cuando estaba bebiendo con otro escritor, con Carlos Velázquez. Estábamos en una cantina en la Narvarte y yo le estaba platicando cómo había conocido a Rubén Cuas Olivares, que es un campeón mundial, ex campeón mundial mexicano, y las circunstancias eran muy... y entonces Carlos me dijo que escribiera ese texto y que él se encargaba de que me lo pagaran. Y así fue como nació el primer libro de crónicas. Una vez que terminé el texto, me di cuenta que tenía muchas historias que contar acerca de la ciudad, que mi andar y mi vagar me habían llevado a conocer la ciudad y ciertos personajes de manera muy profunda y que tenía facilidad para contarlo. Y pues aquí estoy todavía planeando algunos textos más, algunos libros más de crónicas de esta ciudad. Oye, qué interesante cómo esta pequeña anécdota de las crónicas de Faitelson, que yo creo que muchos hemos escuchado, y que además es como si la escuchas con la luz apagada te estás imaginando y es como una fotografía escrita, ¿no? O a veces narrada lo que representa la crónica. Y yo creo que esa parte de la lectura a mí me parece, o sea, fascinante porque digamos a la gente que no es muy cercana a la lectura o que no somos, no sabemos cuánto es mucho, cuánto es poco, pero siempre la crónica es muy fácil entrarle, ¿no? No es tan fácil entrarle a veces a algunas otras lecturas o novelas, o a veces dices, ya me cansé de leer este libro, pero en la crónica pocas veces lo abandonas, porque prácticamente estás sintiéndote dentro de una, digamos, una arquitectura o una atmósfera en donde estás recreando todas las sensaciones que ocurren en ese momento o durante ese tiempo. Entonces, a mí en particular me atrae mucho el pensar de todas las historias que ocurren
en la ciudad, en una cantina, pero en un callejón, pero en un reclusorio, ¿no? Entonces, justamente ahorita que te escuchamos y que incluso cuando empezamos la grabación, antes de empezar la grabación, se escucha toda la atmósfera y todo el ruido que hay a tu alrededor. Dices, claro, pues si es un cronista, está, o sea, casi, estás rodeado de la ambulancia, pero del vino, pero ¿no? de muchas cosas que pues te alimentan todo el tiempo, ¿no? Sí, el ejercicio de la crónica, como el de la poesía, me parecen ejercicios medio budistas, porque tienes que estar en el aquí y en el ahora todo el tiempo, como para apreciar mejor y poder conservar una memoria más clara. Si te distraes un poco, pierdes detalles. Entonces, tienes que estar viendo todo el tiempo, observando de manera profunda, o al menos así lo hago yo. Observo de manera profunda todo a mi alrededor y trato de memorizarlo y al mismo tiempo estoy pensando en qué siento, al mismo tiempo me trato de dar cuenta de cómo actúo, para acercar un poco más al lector a la experiencia personal, a la mía, pues. Aparte debe de ser, bueno, en primera es un ejercicio como sensorial y de memoria, tal cual lo describe, es muy interesante. Muchas veces pasa que la forma en la que la memoria trabaja y cómo es que vamos fijando los recuerdos, pues obedecen a detonantes de los mismos estímulos a los que te expones todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay veces que funciona simplemente un aroma para que te detone toda una experiencia y una atmósfera, y que además es algo difícil de comunicar cuando lo escribes. Digo, Edmundo bien lo dice, las crónicas difícilmente las abandonas, pero es cuando son buenas, ¿no? Porque de pronto, yo en algún momento hace un tiempo hablé sobre un libro de un arquitecto que se llama Peter Zumthor. Y justamente les decía a todos que a mí no me había gustado, que luego los arquitectos somos como malos escribiendo. Entonces, yo les decía que no me había gustado precisamente porque se me hacía como muy raro y casi triste que un arquitecto no tuviera la delicadeza para describir espacios, ¿no? A veces nosotros caemos en artilugios ahí medio rimbombantes o en obviedades, ¿no? Como incluso en cursilerías del tipo de la luz bañaba el muro de una forma tan tersa como una caricia de una mujer, por decir así. Y de pronto tú lo lees y dices como, güey, o sea, esto no pasa. O sea, no es horrible. No suena genuino, ¿no? O sea, no suena genuino. Es como cuando alguien te trata de ligar y de pronto, o sea, está leyendo como, o sea, como más poesía.com o algo así, que se ve que no hay como un ejercicio genuino de. Y las buenas crónicas son precisamente, y como lo dices ahora, que comunican una experiencia personal. O sea, tú nos puedes comunicar y contagiar, o incluso un poco igual como el cine, meternos en la historia, meternos en la escena, meternos en el ambiente, y solamente es contagiarnos de la memoria de tu experiencia. Pero de ahí a que, no sé, si yo estuviera en ese mismo lugar, pues tal vez sería completamente diferente. Pero creo que parte de lo seductivo de la crónica es justamente este asunto de inmiscuirte en las sensaciones de los demás o de alguien más. Entonces creo que es parte de la magia y del encanto, ¿no? Que simplemente vas a conocer una experiencia a través de otros ojos que no son los tuyos. Y de vivencias que incluso, y aquí hago un poco referencia al libro de La Piedra de las Galaxias, vivencias que pues no tuviste y que tal vez algunas de ellas no se te antoja tener, ¿no? Pero de alguna forma está descrito, o es la magia de los libros, o es la magia del cine, que puedes vivir brevemente a través de la imaginación
las experiencias y la visión de alguien más. Es como tomarlas prestadas, ¿no? Un poco. Sí, me parece... hace muy poco vi esa película de Nolan, la del Origen. Y me parece que crear literatura es ese pedo de hacer mapas, de diseñar un mapa en el que utilizas muchas cosas, tienes muchísimos elementos para que el lector se vaya dando una idea de lo que tú pasaste, ¿no? Y como bien dices, hay crónicas como las de Bernal Díaz y yo. O sea, nosotros ya solo nos podemos sorprender de ver Tenochtitlan por primera vez a través de lo que dejó escrito Bernal Díaz del Castillo o Cortés, ¿no? Y no hay modo, o sea, es el único modo en el que podemos sentir esa experiencia, ¿no? De ver esta ciudad inmensa, la más grande del mundo en ese momento, rodeada de agua, ¿no? Y con estos mercados gigantes. Y estas dos ciudades que se conectaban, ¿no? Que eran Tlatelolco y Tenochtitlan. De ese mismo modo, no sé, me ocurre con Norman Mailer y su crónica del combate, la pelea de Ali contra Foreman en África, ¿no? Yo estoy seguro que estuve ahí, aunque no haya nacido cuando la pelea se llevó a cabo, pero he leído tantas veces el libro que yo he estado en el vestidor con Ali, ¿sabes? La crónica es muy generosa. Me parece que esa es una virtud que tiene que tener el buen cronista, ser generoso en datos y en tu experiencia con el lector. Compartirla, es como un plato que le estás brindando, ¿no? Y una bebida, tienes que ser generoso con el lector, no te puedes guardar nada, ¿no? Le tienes que dar todo lo que eres. Oye, y ahorita que mencionas de esa pelea, yo creo que también hay mucha relación entre la crónica y los deportes, ¿no? O sea, no sé si la anécdota del mago Septién, de por qué le decían el mago, resulta muy curiosa, ¿no? No recuerdo por qué le decían el mago. Okay. Porque recreaba los escenarios con palabras. No, porque fue capaz de narrar un partido de béisbol sin verlo. Entonces de ahí nació la historia del mago Septién. Entonces me parece como increíble tener esa capacidad de imaginación de describir nueve entradas con la simple imaginación y en tiempo real, transmitidos por radio, ¿no? Entonces, qué maravilla, ¿no? Sí, o sea, sí, es una maravilla, Adrián. Pero platícame un poco cómo es tu quehacer al escribir. O sea, ¿escribes a mano? ¿Escribes con una libreta que te acompaña y ahí vas apuntando notas? ¿Cómo es este proceso? Ay, varía. Por lo general escribo a mano, me gusta mucho escribir a mano. Me gusta mucho escribir con carboncillo, con lápiz de carboncillo. Es como mi nueva obsesión. Hago muchas notas de todo lo que leo. Investigo mucho. Por ejemplo, hace muy poco publiqué una nota sobre Héctor Lavoe en la revista Contagio, que es digital, ahí la pueden buscar. Y pues leí como 9 meses y vi muchas entrevistas y vi conciertos y escuché. Y a veces ya sentía que Héctor Lavoe estaba ahí sentado atrás de mí con mis perros, ¿sabes? O sea, a veces es así. Ese es un tipo de crónica, ¿no? La crónica en la que tienes que hundirte en investigación para emerger, para saber por qué lado de la imaginación lo vas a abordar. Y para tener más herramientas y crearte tú un mapa en el que ves al personaje o a la circunstancia casi por todos los ángulos, ¿no? La otra es la personal, y en esa a veces hago anotaciones y a veces la memoria es muy generosa. Recuerdo, por ejemplo,
una crónica en donde me llevaron al Torito, ¿no? Yo estaba vendiendo libros afuera de la biblioteca Vasconcelos y me di un toque de mota, y justo cuando suelto el humo aparecen 2 pinches policías en bicicleta, y pues me llevan con todo y mi maleta al Torito, y en el camino agarran a uno de estos hombres que venden Vive al 100, se estaban dando una mona. Entonces, pues nos llevan al Torito y yo iba contento desde que me subí a la camioneta. Dije, qué buena experiencia va a ser esto, voy a tener una crónica nueva. Entonces, claro. Prendí la alarma y empecé a memorizarlo todo, ¿no? El aroma de las patas del güey del Vive al 100, cómo nos recibieron, qué nos dijeron, cómo se comportaban mis compañeros, el lenguaje que usaba cada uno, la historia que contaban. Es un breve paso por la privación de tu libertad, pero la experiencia resulta tan fuerte que adentro te terminas hermanando con los que están a tu alrededor sin importar su origen ni nada, ¿no? O sea, eres humano otra vez ahí en esas circunstancias. Entonces, cuando yo vivía en el Ajusco y cuando salí, llegué al Ajusco, ¡uf!, la vacié toda, así, ¡wow!, ¿no? Y era todo de memoria. Esa crónica salió publicada, me parece que en el suplemento del Cultural, en La Razón, y está en la pinche paleta payaso, mi libro, el primer libro de crónicas que saqué. Y pues así más o menos de esos modos funciono, ¿no? No hay dependiendo del sapo la pedrada, ¿no? Así le vas. Hay crónicas que de repente te topas, hay algo que te sucede, ¿no? Y, por ejemplo, hace como 1 año y medio me rompí la tibia en 3 por querer saltar un torniquete del metro, ¿no? Venía de un concierto de Peter Hook y tenía que apurarme, ¿no? Yo quería irme a dormir temprano y era el último vagón del metro. Y porque al otro día iba a hacer una entrevista a Querétaro para una revista y mi vida parecía tomar orden y madres, ¿no? De repente todo se volvió a romper pero a lo que voy es que así es la vida, o sea, no sabes cuándo te vas a topar el inicio de una crónica, ¿no? Cada segundo es una posibilidad de que pueda suceder. Sí, no. Es digo, hay tantas oportunidades de compartir experiencias en donde ahorita que nos vas platicando esto, siento que muchas veces uno puede hacer turismo, es decir, no necesitas viajar demasiado más que agarrar una crónica o un libro para transportarte así, como dices, a ese momento y jurar que ahí estuviste. Pero un poco del lado del escritor o del lado tuyo, estas experiencias como del Torito, híjole, pues es la mejor materia que podría ocurrir, ¿no? Y más cuando es fortuito. Creo que en algunos casos, por ejemplo, a mí un poco de esas fantasías que de repente me viene a la mente es que me gustaría ser mesero de boda por una noche, ¿no? Para ver cuál es la sensación de servir el plato por la izquierda y sacarlo por la derecha, pues porque creo que la posibilidad de servir a la gente sin esperar algo a cambio, pues me haría entender algunas cosas, ¿no? Y justo así como dices de esa fractura brincando el paso del metro, el torniquete, a veces a uno como arquitecto, cuando por alguna razón, y a lo mejor, no sé, María Neón, que es futbolista, tienes una lesión en la rodilla o en el tobillo y te avientas, que en mi caso te avientas 20 días con muletas, dices, ya entendí por qué las rampas tienen que ser así, por qué los pasillos, claro, ¿no? Porque te transportas en esa persona que no tiene las posibilidades de caminar como lo hacemos siempre, y entonces eso te alimenta como persona. Entonces creo que el trabajo que haces
pues híjoles, es algo que la sociedad necesita para ser mejor, ¿no? Como personas. Ay, me di cuenta mucho durante la etapa de las muletas y todo esto, lo incómodo que son las banquetas para la gente minusválida. O sea, esta ciudad es una ciudad salvaje, no te puede faltar nada. O sea, si eres un poco débil, ya casi que la ciudad no está hecha para ti. Siempre estás más en la desgracia con los ciudadanos a tu alrededor, curiosamente. No sé cómo decirlo menos solemne, pero me parece que sí, si te chingas, pues entiendes más al otro. Exacto. Ahora, Adrián. Sí, es cuando esas moletas. Vale, pues bueno, Adrián, entonces, ahorita ¿vamos a la pausa? Sí, vamos a hacer una pausa. Hola amigos, ya estamos de vuelta en Planta Libre, yo soy @marianeón. Y estamos platicando con... Hola Edmundo, ¿cómo estás? Bien, nada más fuimos por unas cervezas, ¿no? Sí, algo así. Y pues bueno, estamos platicando con el cronista Adrián Román. Y pues bueno, nos quedamos en medio de la anécdota, porque en medio de esa anécdota sucedió otra anécdota, que ya nos platicará qué fue lo que pasó en esta pausa que tuvimos de tiempo y espacio. Pero pues bueno, Adrián, entonces nos estás contando de cuando te llevaron al Torito. Sí, estaba afuera de la biblioteca Vasconcelos vendiendo libros, que es algo que a menudo hago para obtener dinero. Y se me ocurrió darme un toque de mota, y cuando levanté la vista y solté el humo, aparecieron 2 tiras en bicicleta. Y me dijeron que me iban a llevar, no discutí. Era obvio que no tenía cómo defenderme, no traía más mota, pero pues no tenía ningún argumento para esa vez decirles no tienen derecho a llevarme. Me guardé todos mis libros en una maleta verde, la recuerdo perfecto, era verde y cuadrada como ochentera, y me dispuse a subir a la camioneta que llamaron y que ya venía por mí. En el camino nos encontramos a uno de estos hombres que venden en los semáforos esta bebida verde que se llama Viva al 100. Él se estaba moneando y lo apañaron en el camino, así como si fuera un premio extra, y se lo llevaron, igual lo treparon. Y después llegamos y fue todo un show entrar y conocer a un montón de gente distinta. Mucha gente que venía de distintas partes, y esta cosa de sobrevivencia que te da esa experiencia tan breve, ¿no? Es tan fuerte que terminas siendo muy cómplice de cualquiera en un espacio muy breve de tiempo. Y puedo decir que hay amistades entrañables en ese lugar, aunque sean solo 25 horas. Pero si lo miras bien, son 25 horas en tu vida que no se van a repetir. Después pude comprobar que los policías son muy gandallas en cualquier lado, que las instituciones, las bibliotecas son aburridas en cualquier lugar del mundo, casi por culpa de los bibliotecarios, porque han envejecido los conceptos de biblioteca. Y allá hay una biblioteca, pero es como ir a la biblioteca de una secundaria, tampoco es tan padre. Tienen demasiadas reglas. Hay una tienda administrada por un hombre que es medio gandalla con los internos. Hay mucha gente fresa pagando condenas generalmente por beber ebrio. Y eso vuelve la convivencia muy interesante, porque obvio que la mayoría de los que caen son personas con escasos recursos. La mayor parte de ellos es de escasos recursos, muchos no tienen ni siquiera casa, pero también cae gente muy fresa. Y la convivencia entre esos dos sectores de la sociedad me parece muy interesante, porque casi que es uno de los pocos lugares en donde se puede dar de manera tan entrañable.
Y es más o menos lo que me pasó en el Torito. Ok. Oye, Adrián, la vez pasada, digo, antes de la pausa, nos platicabas que en esa experiencia te vuelves como nuevamente humano, ¿no? Y es que te despojan de tantas cosas en donde de lo poco que te queda es el lenguaje. Y ese es el medio único como de intercambio, ¿no? Somos seres de lenguaje, eso nos distingue de otras especies que socializamos a partir de ello. Entonces yo creo que esa conexión y amistades entrañables de ese momento fluyen a través del lenguaje, que es algo que generan pues las crónicas que nos vas describiendo, ¿no? Ah, qué bonito lo dijiste. Sí, nos despojan de todo, pero no pueden despojarnos de la palabra y la empatía, ¿no? Exacto. Y eso es finalmente lo que importa en nuestro breve paso por este lugar. Claro. Oye, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó antes de la pausa? ¿No te gustaría un poco compartir? ¿De verdad quieren saber como para qué? Bueno, sí, bueno. Estaba en un lugar que se llama el Cholo Bar. Fui porque fui a ver a mi querido Isaac Torres, que me propuso un programa de radio me parece que para la estación de Chilango o para Ibero, no sé para qué lugar. Y fui a platicar con él acerca de eso. Pero ya iba yo muy tarde. Una noche anterior había reventado con Guillermo Fadanelli. Y te imaginarás que después de una fiesta con él uno no está tan entero. Y pues me costó mucho trabajo llegar a la cita con Isaac. Y después cuando ya me quería salir, faltaba muy poco para la entrevista con ustedes. Y dije, bueno, ya me quedo aquí. Es un lugar iluminado, seguro. Tiene internet, no puede fallar nada. Y pues cuando empecé a hablar con ustedes nos dimos cuenta que había demasiado ruido alrededor. El lugar está ubicado en Monterrey y Tapachula, entonces te imaginarás que pasan 200 autos por minuto y pues eso no permitía que los escuchara muy bien. Entonces me fui a encerrar al baño para poderlos escuchar mejor y que me oyeran bien. Y en algún momento se acabó la batería de mi celular porque pues nadie tenía cargador de esa especie y pues la batería se acabó y ya no pude recuperar la señal con ustedes. Son como las cosas que siempre provoco que me sucedan. Exacto, como provocador de este tipo de historias. Sí, seguro que es algo con lo que ya tengo un vínculo ciego, ¿sabes? O sea, ni siquiera es algo que haga de forma consciente. Ya es un mecanismo de sobrevivencia que tengo. Claro. Oye, platícanos un poco de... Adelante. No, vas, Edmundo. No, yo quería preguntarle, porque no hemos tocado el tema que nos reúne, que es el libro, La Roca de las Galaxias. La piedra La piedra de las galaxias, para que nos platiques de qué va y seducirnos con esa literatura. Híjole, La Piedra de las Galaxias es una crónica de mi adicción con el crack. Obviamente está narrada en la Ciudad de México. Pero no nada más es no quiero que piensen que es una apología de las drogas. Es más bien una crónica de a dónde te conducen las drogas, a qué lugares de tu espíritu y de tu mente te lleva el consumo de las drogas, de cualquier sustancia dura, ¿no? Es una crónica de la ciudad del underground, de esa ciudad que sería increíble que existe, porque existe a los ojos de todo mundo, pero de repente cruzar una puerta es entrar a otro lugar en esta ciudad. Y muchas veces los puntos de venta
que son como sucursales del infierno en la Ciudad de México, muchas veces están a la vista de todos, pero nadie lo sabe. Y la vida afuera continúa de una manera normal. Y es un poco una reflexión sobre eso. Es como si existieran mundos alternos. Yo no conozco todo el underground de la ciudad. Supongo que nadie. Pero es una embarrada de lo que a mí me tocó ver. Y pues es una crónica de mi infancia, de mis fantasmas, de lo que yo veía durante el consumo. Mucho de ese material con el que escribí la novela proviene directamente de noches de consumo. Así en ese estado me ponía a escribir lo que iba sintiendo, lo que iba sintiendo en todo el cuerpo, lo que pasaba por mi mente, los anhelos, las nostalgias, las frustraciones, los enojos que tenía, todo los fantasmas y demonios que iba viendo, a todos les pasaba lista y los apuntaba, y después ya le daba un poco de forma. Y pues más o menos esa es la novela. Guillermo Fadanelli y Yolanda Martínez Guadarramas fueron muy generosos en publicarla. Es uno de los libros más extensos de Editorial Moe, probablemente el más extenso que hay hasta la fecha. Son como 150 páginas más o menos. Y pues ellos tuvieron también el valor de publicarlo en medio de esta pandemia. El libro salió acaso hace 6 meses. En cuanto a reseñas y eso, pues le ha ido bien, aunque no tiene tantas presentaciones ni tanta difusión por esta cosa que estamos viviendo todos. Pero en resumen, es más o menos de qué trata La Piedra de las Galaxias. Ahora, yo creo que hablar, cuando escribes sobre algo, o más bien, siempre que se escribe, escribes una parte sobre ti. Sobre todo cuando, obviamente en la crónica, pero cuando a veces una novela, la construcción de un personaje, un cuento, pues de pronto a los psicoanalistas eso les parecería como muy interesante, ¿no? Sobre qué es que escribe uno. Pero, ¿qué tan fácil o difícil fue para ti ya después, cuando empieza todo el proceso de edición y de revisar el material que tenías y demás, pues este ejercicio de exponerte a ti, ¿no? O sea, como de pronto no lo podría saber de pronto por experiencia personal, pero pues son un montón de vivencias sumamente personales que mueven fibras profundas y que a veces aún bajo el consumo, y para amigos que nos escuchen que han incluso consumido alcohol o no sé, pues desata como ciertas puertas del subconsciente, ¿no? Entonces, pues cuéntanos un poquito como de ese proceso o cómo ha sido para ti esa parte, ¿no? De exponerte a ti, tus deseos, tus motivaciones, describir estos escenarios en los que estuviste y participaste, y después, ahora que quizás lo ves a la distancia del tiempo, pues, ¿cómo es esa parte? El hombre que me guió en las letras, el hombre que me puso en el camino de ser artista, digamos, de tener conciencia de lo que es ser creador, fue Eusebio Rubalcaba. Y él siempre me dijo que en cualquier cosa que escribiera pusiera algo de mí, un poco de víscera, siempre decía él. Y es lo que trato de hacer. Me parece, al menos en mi forma de crear, que el arte, si no le pones algo de tus vísceras, de tu entraña, de tus miedos, de tus fantasmas,
de tus deseos más oscuros, si no le convidas de eso al lector o a quien esté apreciando tu arte, no va a haber modo de conectar. Me parece que al menos en mi caso, yo no tengo modo de conectar con el lector si no le pongo vísceras a mis textos, a todos. La onda de crear en el estado alterado, pues fue difícil, pero me tranquilizaba en el momento. Me tranquilizaba y me ayudó a restarle importancia a la sustancia y poderla dejar. Me demostraba a mí mismo que era controlable el estado, que la ansiedad era pasajera, que en realidad la ansiedad me la estaba produciendo un montón de cosas que ya no existían o que no existían, que es lo que a todos nos produce la ansiedad, más en estos tiempos pandémicos. Pues sí, es más o menos, espero haber respondido tu pregunta. Claro, yo creo que sí. Oye, Adrián, un poco para irnos pues quedando con la cosquilla, con las ganas de encontrarnos con este libro o que el libro nos encuentre a nosotros en alguna librería y acompañarnos. Es que, ¿qué tanto contextualizas en tu forma de escribir el momento en el que estás viviendo? Es decir, está claro para el lector que está situado en la Ciudad de México, eso no tengo duda, pero está claro, por ejemplo, lo que está pasando en esos días en los que escribiste o que está situado en el 2020. Es decir, acostumbras a acompañar tu escritura de datos que nos envuelven de este momento en particular, o te parece que un poco lo atemporal a veces lo hace más interesante? Digamos que no le doy una ubicación precisa en el tiempo, pero es claro que hablo describo en general mis entornos. Entonces supongo que por las atmósferas, por las referencias, te darás cuenta de la época en la que es, ¿no? A veces son referencias como de un mundial o de un teléfono, no sé. A través de eso supongo que nos vamos ubicando, ¿no? Si lees las crónicas de Bernal Díaz del Castillo sin notar la fecha, inmediatamente te entiendes que no es este tiempo, ¿no? Aunque sea este mismo lugar. Entonces, pues más o menos trato de hacer eso. No soy tan preciso en las fechas a menos que sea indispensable, ¿no? Por ejemplo, recuerdo bien la crónica de los Rolling Stones, pues en La Habana, pues solo fue la crónica, solo hay un concierto de los Rolling Stones, claro, en Cuba, ¿no? Entonces, esa pues ya no hay cómo deshacerla. Por lo demás trato de ser atemporal, también como para generar un vínculo con el posible lector del futuro, ¿sabes? Como no condenar el texto a una etapa, sino a una emoción. Claro. Pero qué bien. Oye, ahorita qué buen recuerdo ese documental de los Rolling Stones en La Habana, que vale la pena por ahí que lo busquen, ¿no? Porque sí es... Anda en Netflix, ¿no? Está muy bien hecho, sí, a mí me gustó mucho. Ay, sí, la crónica que hice la publicaron en Yaconic, deberían echarle un ojo también. Vamos a echar un vistazo, ok. Bueno, ¿Dónde encontramos tu libro? Y a lo mejor esa idea de tenerlo como de primera mano, dices, mira, si vas a la Vasconcelos los sábados de Chopo, por ahí me encuentro, creo que podría ser un poco más interesante que tal vez ir a alguna de las librerías, pero ¿tú qué recomiendas? Ya no estoy saliendo a vender libros porque
Les platicaba la vez pasada que me chingué la rodilla, entonces Okay. Se me dificulta mucho cargar cosas pesadas. Y ya casi no lo hago, pero en las páginas de mis editoriales pueden conseguir el libro. Las 3 son muy veloces para entregar. La Piedra de las Galaxias la pueden conseguir en Editorial Moho, M-O-H-O, Moho o Mojo. Ellos tienen una tienda virtual y son muy puntuales. Esa es La Piedra de las Galaxias. La pinche paleta payaso, que es libro de crónicas de un chilango, ese lo consiguen en Discos Cuchillo, que también tienen en venta por internet en su página. La Noche del Sandunga, que es de Producciones El Salario del Miedo, lo consiguen igual en la página de Producciones del Salario del Miedo, que es del buen Juan Manuel Servín. Y pues algunos están en el Fondo de Cultura Económica, otros en Gandhi. Les recomiendo mucho que si no encuentran en ningún lugar, vayan a la tienda de discos Revancha, que está en la Roma, en la calle de Colima. Están en el sótano los libros. Y pues son todas las librerías y editoriales que creo. En Frames, creo que está en la librería de Frames, también hay algunos títulos de Discos Cuchillo, y creo que ya son todos los lugares en donde pueden encontrar los libros. Y pues si ya no encuentran ninguno, pueden acudir a mí. Estoy como Adrián-Garibaldi en Instagram y Adrián Negro en Twitter. Súper. Muchas gracias. Ahora, una última preguntilla antes de irnos. Dime, Marlene. Pues, no sé, como que a mí me gusta más que nos cuentes qué es lo que significa para ti la Ciudad de México, pero hablando como ya en capas emocionales, ¿no? ¿Qué representa para ti haber vivido en la Ciudad de México y todas estas experiencias que, pues no sé, que me imagino que el contexto tiene mucho que ver también, ¿no? Híjole. Mira, yo nací en el oriente de la ciudad, en la Ramos Millán. Yo he vivido en muchísimos lugares de esta ciudad. Mi mapa emocional con ella, puedo presumir de que es largo, que va desde San Vicente Chicoloapan hasta San Miguel Ajusco, ¿no? La ciudad es eso, es el mapa de mis triunfos y mis derrotas. La ciudad es este Dios que ha sido generoso conmigo y me ha dado noches horribles y espléndidas, ¿no? Me ha dado noches padrísimas en donde no tengo un peso y recorro calles y calles y calles sin cansarme y sin dejar de ver cosas hermosas como árboles iluminados, como perros perdidos, un choque, una mujer borracha que va caminando sola, un autobús que no se detiene por mí, no sé, tiene muchas formas. Es un monstruo esta ciudad que tiene muchas y perversas formas de ser generoso. Hay veces que cuando no tengo nada me da 200 pesos que no sé de dónde saca y me los avienta a la banqueta. Me ha regalado drogas. He encontrado 1 gramo de cocaína entero en Insurgentes, 1 en Tepito. Muy cerca de aquí de la Popotla encontré bolsas enteras de mota, churros forjados, bachas. La ciudad es una madre generosa que a veces me consiente. La ciudad también es mi mamá, ¿no?
mi mamá que me cuida, me sobreprotege, me consiente, pero que luego me castiga y me hace sentir el peor de todos sus hijos, ¿no? La ciudad es un perro que se deja acariciar y que camina contigo vayas a donde vayas, ¿no? Y que no se cansa aparte, y que te ayuda a sorprenderte. La ciudad es la mujer que me ha vuelto loco y que me ha hecho arrastrarme por lugares inhóspitos de este lugar, de esta ciudad, ¿no? Me ha revolcado en sillones de picaderos y también me ha hecho vuelto a nacer a partir del placer, ¿no? Esa mujer es la ciudad. Es este libro que recorres y te sigue cautivando y te sigue emocionando, ¿no? Hay casas que siempre te van a conmover, que aunque nunca hayas estado dentro, son como tuyas porque las ves y te emocionas y dices, qué bonito lugar, cómo se le ocurrió a alguien hacer un lugar tan hermoso. La ciudad son los árboles que me gustan, los pajaritos cantando de mañana, eso es de mis cosas favoritas en la ciudad. Se me hace un milagro que esta ciudad todavía tenga árboles y pájaros y que funcionen, ¿no? Que tengan vida. La ciudad es lo que como. Sin la comida y sin los excesos, porque es una ciudad donde las drogas se consiguen fácil aunque estén prohibidas. Eso es algo que me gusta repetir porque es cierto. Es una ciudad permisiva como una madre dañina, porque nos regaña por consumirlas, no nos deja consumirlas a gusto. No, pero bueno, es también eso, es los excesos, la comida. Me encantan los aromas de su comida agresivos, ¿no? El taco de tripa, el suadero, las salsas. Es una ciudad que, si se resume en su comida, hasta lo dulce es agresivo, ¿no? Los plátanos fritos, el ruido de los camoteros, ¿no? Para que la comida sepa, tiene que llevar limón y chile, ¿no? Entonces, me parece que también en la comida está resumida esta ciudad y mi amor por ella. Más o menos esa es la ciudad para mí. ¡Ay, qué padre! Está padre. Sí. No, y además la ciudad es otra ciudad mañana, ¿no? O sea, y la ciudad es otra ciudad hace 8 días y diferente a la que va a ser en mayo, exactamente, ¿no? Y sí, es diferente a la ciudad sí, la de Marea Neón es diferente a la ciudad que vivo yo, ¿no? Y a la de Adrián. Es curioso porque fíjate que ayer estaba, no sé, llevaban como muchos días nublado, que no se veía casi el cielo, o sea, como nublado raro, ¿no? Y que suele ser así cuando hay contingencia. Ya, sí. Y yo solamente ayer pensaba, ay, ya que ya llueva, porque aparte hace un calor bochornoso, ahorita estamos ya terminando abril. Y de pronto cayó un diluvio y llovió, sí, y cayó horrible en el centro y tiró la cubierta del Templo Mayor en el centro de la Ciudad de México. Entonces, no sé, como que de pronto todo cambia y todo es caótico de un momento a otro, pero hay mañanas muy tranquilas, no sé, es como, es peculiar. ¿Te gustaría vivir en otro lado, Adrián? ¿Persigues como este sueño de...? Lo he intentado, quizá La Habana. Uh-huh. Quizá La Habana, pero las veces que me he intentado ir de aquí, quizá La Habana o Tijuana son ciudades que me seducen. Uh-huh. Pero la verdad es que por más que le mochen las patas a esta ciudad y le cierren antros y la hagan prohibitiva, es seductora para mí. No puedo, sí tengo un vínculo muy fuerte con ella. Y pues siempre voy a terminar volviendo, ella lo sabe. O sea,
Pero sí, me gustaría serle infiel como es mi naturaleza. Me gustaría pasar una temporada en Tijuana muy pronto porque es un lugar muy padre también, súper cool, que invita a los excesos todo el tiempo, ¿no? Que invita a perderte, a no tener idea del tiempo. Y La Habana, pues, es por esta cosa. Allá no me siento raro. Aquí generalmente siento que soy un extraterrestre caminando entre todos. Y no es por nada, solo es porque desde la primaria fui muy alto y así me sigo sintiendo. Es un problema mío. Pero allá entre tanta gente alta no llamo nada la atención y eso me hace sentir muy a gusto. Es una sensación que no he tenido en ningún otro lado. De no llamar la atención, me gusta. Y por eso viviría en La Habana. Y por eso viviría en Tijuana, pero siempre volvería aquí. Me gusta mucho. ¿Y tu colonia favorita o el barrio favorito de la Ciudad de México? No te estoy entendiendo. Sí, que ¿cuál es la colonia favorita? Y ya no, ahora no escuché. ¿Mi colonia favorita? Sí, tu colonia favorita. La Morelos y la Ramos Millán. ¿Colonia? La ¿Sí? Colonia Morelos, porque tiene estos 3 barrios que son Tepito, Lagunilla y Peralvillo. Me parece que sigue siendo una síntesis de Tenochtitlan con todo lo salvaje que eso implica. Lamentablemente esta ciudad está tomada por el crimen organizado y los lazos que la mueven provienen de ese lugar que es uno de los últimos y más representativos vestigios de Tenochtitlan, ¿no? Y me parece que esta ciudad sigue siendo dominada por la violencia, igual que hace 500 años que llegaron los españoles. Y casi desde el mismo punto, ¿no? Casi por la misma gente. Es un lugar que para mí representa estéticamente, culturalmente, culinariamente, de 1000 formas lo que es México. Por eso me gusta mucho la Morelos. Tiene esta onda de la cháchara, tiene esta onda del comercio, tiene esta onda de luchar y romperse la madre desde las 5 de la mañana, de ser muy chambeadores, pero de algún modo de conformarnos y de no ganar y de no creérnosla, pero también esta forma de ser los más chingones y de ser invencibles y de ser tan vulnerables. Me parece que todo eso está encerrado en la colonia Morelos, ¿no? Esta unión, esta solidaridad que a veces se vuelve envidia y a veces desmadra toda la sociedad otra vez, ¿no? Esta idiosincrasia, la Virgen de Guadalupe, San Lázaro, el leproso, la Santa Muerte, San Judas Tadeo, Malverde, todas las cosas que el mexicano ama están ahí, ¿no? Cuauhtémoc Blanco, el Púas Olivares, todo, el box, el fútbol, casi todo el universo que nos representa ideológicamente me parece que está ahí encerrado, hasta lo oculto, ¿no? Ahí está Tepito Arte acá, hay narradores extraordinarios y desconocidos como Ángel Trejo Fuentes, que escribió Llueve Lluvia, que transcurre ahí en el barrio de Tepito, que es una obra maestra desconocida de la literatura. Están todos los niveles representados ahí, ¿no? Por eso me gusta la Morelos. Y la Ramos Millán me gusta solo porque nací ahí y ahí crecí y ahí está mi historia y está mi familia. Ahí crecí con las leyendas de los tiros de mi papá y de mi tío Severo, que eran buenos para el trompo, con las leyendas de mi mamá, que eran buenas para bailar en los sonideros callejeros, cerca de un mercado exclusivo de cháchara, es decir, en donde solo se vende cháchara,
y que es de concreto. Creo que arquitectónicamente es una joya esa en la Ramos Millán, por sus migas, porque tiene lo mismo que Tepito, migas, tacos de tripa, gorditas, que es básicamente mi alimentación. Y ya esos son mis barrios favoritos, mis colonias favoritas. Y ahora sí, salvo que Edmundo tenga otra cosa, yo última. ¿Alguna vez has sentido miedo al caminar por la ciudad? De ir a todos estos lugares. No te entendí, hay algo que se corta. A ver, sí, ahora sí mejor. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Saber si alguna vez has tenido miedo de caminar en la ciudad, de ir a alguno de estos lugares o al underground, como decías. Todos los días tengo miedo. Soy como cualquier ser humano. A veces me da miedo ir a la calle, a la tienda, pues, o salir a pasear a los perros. Pero soy como cualquier otro ciudadano que pasa encima del miedo para ir a cumplir sus necesidades. Siempre el miedo me acompaña, por eso me ha permitido sobrevivir. Trato de ser prudente y de no molestar a nadie. Alguna vez le preguntaba a un boxeador si siempre sentía miedo de subirse al ring, y me decía que sí, que quien dijera que no miente. Y te digo lo mismo para la ciudad. Quien te diga que no miente de andar entre el underground y en barrios bajos, te está mintiendo. Si no tienes miedo, entonces ¿a qué vas? El miedo también es el motor. El miedo es la mecha, es lo que prende. No está mal el miedo. Lo que está mal es no aceptarlo. Pero el miedo se siente hasta bonito, porque es la curiosidad por descubrir. A veces, obviamente que me han pasado mil cosas, me han madreado, me han asaltado los policías y me han asaltado los dealers, y pues no siempre gano en esta ciudad. De hecho, casi nunca, pero no dejo de quererla y pues de vivirla hasta las últimas consecuencias. Súper, pues ya tú, Edmundo, ¿algo más? Sí, también un poco para cerrar ahorita que dices que me han asaltado. Es que un alto porcentaje, no lo sé, porque no soy estadista, pero un alto porcentaje de la gente que vive en esta ciudad, incluyéndome, hemos sufrido de asaltos de todo tipo, ¿no? Como en catálogo, ¿no? Desde que te roban sin que te das cuenta, o te arrebatan, o te dicen, suelta los tenis, ¿no? Entonces, creo que ahora que hablas del miedo, pienso en dos cosas que nos une a los chilangos, por lo cual nos sentimos a veces como un solo organismo, y uno de ellos ciertamente es el miedo, porque justamente por mucha seguridad que tengas, por mucho bajo perfil con el que te muevas, o no importa la colonia o el barrio donde transites, ya sea caminando, bicicleta o en un auto muy lujoso, todos vivimos con miedo, pero a la vez también nos une un sentimiento en el que nos regresamos a casa como triunfantes, como sobrevivientes de una jornada laboral en donde sí, logramos regresar vivos, acostarnos y decir, hoy la libré un día más, ¿no? Y eso también yo creo que a todos los chilangos nos pasa de como sentido de sobrevivencia, ¿no? Absolutamente. Todos somos héroes si regresamos a casa. Si conseguimos dormir otra vez, ya la hicimos. Somos héroes. Sí, otra vez. Otra vez. Exacto. No, hombre, pues qué padre platicar. Qué padre escucharte. Sí, muy padre. Muchas gracias por... muchas gracias por invitarme. No, pues aquí es tu casa y también pues te dejamos, como a todos nuestros invitados, les dejamos las puertas abiertas. Estamos en contacto también y
cualquier cosa por acá andamos. Ha sido un gusto, la verdad. Como dijimos cuando inició el programa, no habíamos tenido ningún cronista y creo que pasamos como por muchos lados, ¿no? Desde el ejercicio de la memoria, desde el cómo describir, desde ponerse en estas circunstancias, ¿no? Que te generen anécdotas y material, hasta el proceso personal de la historia y el pasado, la memoria, y luego qué significado tienen para ti los lugares, porque como decía Edmundo hace ratito, ¿no? Para todos la ciudad es distinta, y pues bueno, pensar en como los mapas psicogeográficos que vamos generando en nuestra mente, los recuerdos que forman nuestra propia identidad, creo que vale mucho la pena sentarse a reflexionar en ellos, y qué mejor y qué agradecidos y afortunados somos de que tú también nos compartas esa visión tuya de la ciudad y de tus experiencias a través de ella. Muchas gracias, eres muy generosa diciéndome eso. Pues es un placer para mí. La verdad es que el público es muy generoso conmigo. Han comprado como 10 libros de cada uno. Entonces ya con eso me doy por bien servido. Cada quien. Le va bien a las cosas que hago, entonces pues solo me queda comprometerme y hacerlas bien. Lo mejor que yo puedo, pues. Bueno, Adrián, pues últimamente nada más nos puedes repetir dónde te pueden seguir, dónde te pueden contactar. Y pues muchas gracias a América Sánchez, que también fue parte de que esto sucediera y fuese posible. Entonces, pues gracias de nuevo a Editorial Mod. Yo quiero mucho a América. América es importantísima en mi vida. Pasa, la quiero mucho. ¿Dónde me pueden seguir? En Instagram como Adrián-Garibaldi y en Twitter como Adrianegro con una N nada más, @Adrianegro. Pues muchas gracias por la invitación, me la pasé súper bien. Lamento esa pausa y pues otra vez gracias a Ami, gracias a ustedes dos. No, muchas gracias Edmundo, y gracias a todos por escucharnos, por suscribirse, a nuestros patrons que mes con mes ponen su granito de arena para que esto siga andando. Y pues nos escuchamos pronto. Saludos a nuestros amigos de Laika. Yo soy @MariaNeón. Yo soy Edmundo Terán. Creo que no los estoy oyendo ya. Y él es Adrián Román. Muchas gracias, Adrián. Hasta pronto. Ya los oigo. Hasta pronto, bye, que estén bien. Gracias. Laika Notebooks. No todos los círculos son redondos.